Seguimos conversando con el economista Wildo González, quien en la primera parte ya nos hizo un análisis sobre el índice de inflación de nuestro país y también ya hablaba de la proyección de crecimiento que dio a conocer el Banco Central y ajustó al alza de 3,8 a 4%. Wildo, decías que es como un poco optimista este índice del Banco Central tomando en cuenta la situación que se da a nivel global. Sí, mira, pongamos un poco de contexto para que se entienda la discusión. Sí. Y lo que mencioné, los bancos centrales en general no tienden a hacer proyecciones de recesión. Eso, por ejemplo, yo me recuerdo de mi experiencia en el Banco Central de Chile. Sabíamos que el PIB en el 2009 iba a caer, pero nunca pusimos una proyección A la baja. La caída que nos estaba dando los modelos. Y terminamos poniendo un número positivo, por al final, si es que uno pone un número negativo, hace que se haga lo que en economía se llama profecía autocumplida. Ahora, con la información actual, el Banco Central, ¿qué es lo que tiene? Tiene actividad económica que está muy dinámica por la parte del IMAEP y por la parte del SN, que es en venta minorista, muy relacionado a lo que está en la parte del consumo. Entonces, probablemente el Banco Central está viendo un consumo bastante dinámico, que de hecho tiene un sustento, no necesariamente en el mercado laboral, que está en proceso de recomposición, sino que está sustentado por un incremento en el crédito. Y el incremento en el crédito, para tranquilidad más o menos de la estabilidad y fragilidad financiera, son acordes al incremento que se está viendo en los depósitos, especialmente en los CDA. Entonces, por ese lado, el Banco Central tiene un escenario que justifica el incremento que ellos hicieron en la parte de su predicción de consumo privado. Ahora, ¿cuál es el otro motor que le hace cambiar la predicción al Banco Central? Es la parte de la formación bruta de capital fijo, que es la inversión. ¿Qué es lo que está viendo el Banco Central? El Banco Central está viendo importaciones de bienes relacionados especialmente a la construcción, que son bastante intensos, que dan probablemente números mayores a lo que ellos esperaban para este primer trimestre. Ahora, lo que a mí me genera un poco de duda es que la proyección implícita que tenía el Banco Central para este primer trimestre tuvo que haber sido como sobrepasada con un número muy grande como para que te afecte completamente tu proyección del año. Entonces, con dos datos del año. O sea, yo sé que probablemente uno puede tratar de extrapolar la tendencia de los últimos trimestres del 2024, pero al final lo que uno tiene de actividad económica son dos datos. Entonces, al final es algo que yo creo que es un poco optimista para mi gusto, pero es algo que ellos tienen y pueden hacer y hicieron. Ahora, dentro del contexto regional, que estamos en un momento en el que la economía mundial va a entrar en una etapa de menor crecimiento, es altamente probable que las proyecciones, incluso los propios bancos centrales, ya están empezando a recortar algunos sus proyecciones de crecimiento, y el sector privado, tanto bancos de inversión, analistas, centros de estudio de diversas economías emergentes, también están empezando a recortar las previsiones de crecimiento de sus respectivos países, resultado de lo que ellos ven como probablemente una caída en los precios de los commodities y una menor demanda externa, también por el efecto de las tarifas. Ahora, yo pienso que eso no está completamente contenido en la proyección del Banco Central, entonces ellos prefieren ponerse del lado optimista de las proyecciones. Claro. Ahora, en mi visión particular, y pensando cómo estábamos ahora más o menos, y con las tendencias que vamos teniendo, hay que recordarse igual que el IMAER y el SN, a pesar de tener buenos números, está teniendo una volatilidad un poco, va a sonar raro, pero está siendo más volátil de lo que solía ser.
Entonces al final yo creo que no te entrega tanta información de tendencia, entonces yo creo que es bien complicado tomar eso como un elemento eh, fuerte para poder cambiar una proyección en todo caso. Pero volviendo al punto, creo que dado el escenario que tenemos, en el escenario mundial y dado más o menos los niveles que podamos tener de exportaciones, es altamente probable que nos hallemos al rango bajo del crecimiento del PIB de tendencia de nuestra economía, que suele ser entre 3,5 a 4. Entonces yo veo más probable un 3,5 que un 4. ¿Por qué? Porque probablemente yo pienso que el escenario externo le va a terminar pegando un poco más de lo que ellos están incorporando en las proyecciones de crecimiento del PIB. Entonces eso es algo que no es malo, o sea, es bueno tener discrepancias y tener visiones un poco distintas de lo que está pasando en la economía, porque eso ayuda a tener un poco más claridad de los eventos que se van materializando. Ahora, obviamente, capaz que el Banco Central esté viendo un escenario en el que la parte no transable de la economía se desacople del ciclo mundial, pero la parte transable del PIB, que también está ligado un poco al consumo, que probablemente va a sufrir un incremento sustancial en los precios de consumo, puede golpear los ingresos reales de las familias y eso puede hacer que el consumo no sea tan intenso como probablemente ellos pensaron, y eso más o menos justificaría mi visión de un crecimiento de 3,5 antes de 4. La otra cosa que también podría pasar es que con este escenario incierto también se reduzca en algo la demanda del sector inmobiliario. Entonces eso puede llegar a pegar también un poco en la previsión del PIB. Entonces igual estamos en un escenario complejo que en realidad lo que domina totalmente es la incertidumbre, y lo que resulta de la discusión son supuestos que pueden llegar a materializarse o no, pero que son bastante difíciles de tener una certeza absoluta de lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Y lo bueno dentro de todo, creo, es que tenemos espacio de política monetaria para reaccionar a los shocks externos, y creo que tenemos también algo de espacio fiscal para poder reaccionar en caso que el shock sea bastante intenso, sí. Y que es lo que probablemente algunas personas pueden llegar a temer dentro de todo. Ahora, Wildo, hablabas anteriormente sobre algo que me parece interesante. Reducir la brecha en infraestructura nos podría dar un impulso de crecimiento. No sé si lo entendí bien o eso era lo que estabas mencionando. Sí, mira, lo bueno que nosotros tenemos es que tenemos todo por construir. Exacto. Básicamente. Entonces, si es que más o menos podemos llegar a tener las condiciones de financiamiento, los planes y ir cerrando la brecha de infraestructura, nuestra economía va a estar desacoplada del ciclo mundial, y eso va a ser algo bastante bueno, incluso para el propio gobierno. Desacoplarse del ciclo mundial va a ser algo fantástico, porque le va a poder poner, o sea, uno va a poder salir a financiar las emisiones de deuda soberana a una tasa mucho más competitiva que el resto de las otras economías emergentes, y esas tasas competitivas probablemente se van a trasladar también a las tasas del sistema financiero. Entonces ahí vamos a tener unas condiciones financieras incluso favorables en un contexto en el que el mundo pueda estar en problemas. Ahora, lo complejo de todo es que si es que el shock externo es muy grande, a pesar del estímulo de la infraestructura, puede llegar a ser complicado que nuestra economía sea totalmente inmune a los shocks externos que puedan llegar a ocurrir. Si es que viene un shock gigante, no hay caso. O sea, sí. no va a terminar pegando de alguna manera.
Ujú. Justamente en eso estaba pensando, algunos países que se encuentran en situación complicada, incluso nuestros vecinos, lo primero que hacen es reducir obras de infraestructura, es decir, para destinar recursos a otras actividades o reservarse ese dinero por algún golpe que pueda darse, tanto a nivel interno como internacional. Bueno, mira, ahí hay un tema bien interesante que yo creo que la teleaudiencia tiene que tener en cuenta. Ujú, En términos macro, siempre la primera línea de respuesta a los shocks, tanto internos como externos, es la política monetaria. ujú, ¿Por qué? Porque la política monetaria tiene un rango de acción de 0, de 1 a 24 meses. Entonces, todas las cosas que haga el Banco Central, dependiendo de cómo haga, de la intensidad y todo, un montón de cosas, tiene un impacto en el corto y parte del mediano plazo del desempeño de nuestra economía. Ahora, ¿cuál es la historia con la política fiscal? La política fiscal eh, tiene efecto en la economía, pero tiene un efecto un poco más de mediano y largo plazo. ujú, Entonces, en general, el toolkit macro que tienen las economías es como primero reaccionar a la política monetaria, que es la que le toca primero dentro de todo, la que tiene que estar más atento a las condiciones que pasan en el corto plazo y a las condiciones que puedan ir afectando al mediano plazo. Ya es un poco más algo relacionado a la política fiscal. Entonces, ahí hay un tema que probablemente van a tener que hacer planes de estímulo. E infraestructura puede ser, obviamente, depende del país, obviamente. Pero ahí están más o menos las líneas de respuesta ujú. que el resto de las economías emergentes tienen. Incluso en algunos casos, países que ya estaban volviendo a su regla fiscal están discutiendo que en caso de que el shock sea muy grande, romper la convergencia a la regla fiscal y crear un plan de estímulo si es que sea necesario. O sea, Ujú. ahora hay muchas economías que están convergiendo a niveles de su regla fiscal, como nosotros estamos haciendo, pero todos tienen probablemente un plan de reacción en caso de que la economía se complique, la economía internacional. En términos simples sería como el extintor, o sea, o el cristal, así que en caso de emergencia rompa el cristal Sí. y quite el toolkit de acción más que nada. Ujú. Entonces, yo creo que más o menos todos los bancos centrales y todos los ministerios de Economía o Hacienda están en la misma situación. Ahora que están en las reuniones del Fondo y el Del Banco fondo. Mundial, que creo Sí. que es en esta semana, probablemente todos van a estar discutiendo casi el mismo tenor de reacción Ujú. de, de, de política macro. Y entonces probablemente capaz que sea como una secuencia de acciones. Para poner un ejemplo, cuando tuvimos el shock de inflación externa por la quiebra en la cadena logística y todas las demás cosas que hizo que aumente mucho la inflación para todos los países, tuvimos un shock de inflación externa. Todos los países subimos la tasa de interés en ese Ujú. momento. Y la intensidad en la que se subió obviamente dependía mucho de la credibilidad que tenía el Banco Central, de las condiciones financieras locales y un montón de cosas un poco más domésticas, pero todos reaccionaron en el mismo sentido. Una vez que todos los bancos centrales emergentes se dieron cuenta que la inflación ya estaba en el rango meta o convergiendo de manera segura el rango meta, todos los bancos centrales se pusieron, incluso el nuestro, a bajar la tasa de interés para Ujú. tratar de llegar a niveles neutrales en un momento en que la mayor parte de las economías estaban creciendo en torno a su PIB de tendencia, cosa similar que nosotros tuvimos. Entonces, probablemente en caso de que la economía mundial, o sea, o la guerra de tarifa, se intensifique o se llegue a producir alguna especie
estrés financiero muy, muy grande. Todos van a salir probablemente con el mismo tipo de arma para defenderse Sí. ante este shock probablemente. Wildo, agradecido como siempre contigo por el análisis y por tu visión tan clara para que nuestros televidentes puedan tener de primera mano todos los datos que conoces y manejas. Un gusto a ustedes y a las órdenes.